Buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es José Vargas y en el día de hoy le estaremos dando continuación a la serie de videos de la experiencia. En el día de hoy estaremos hablando de la experiencia con el emprendimiento y los negocios. El emprendimiento usualmente se refiere a un tipo de negocio en el cual uno es pionero en alguna manera, ya sea porque no había de ese tipo de negocio en esa zona o porque uno es el primero que está comenzando a hacer ese tipo de negocio. Y de esa manera, mi primera experiencia con el emprendimiento fue cuando yo tenía alrededor de 6, 7 años. Según recuerdo, un tío de Estados Unidos nos mandó una caja de dulces que tenía varios paquetes de unas gomitas naranjas que parecían mandarinas y las comimos en Nochebuena, pero luego de que comimos quedaron bastantes y era un dulce que aunque era muy bueno llegaba a un punto que empalagaba. Entonces a los días siguientes a la Nochebuena, los principios de enero, siempre la gente, como gasta mucho en las festividades, se queda con poco dinero y eso nos estaba pasando a nosotros. Allá había poco dinero para las comidas, para desayuno y cena. Entonces yo notando eso y viendo que ahí estaban las gomitas, le pedí permiso a mamá, básicamente le rogué que me permitiera salir a venderlas. A la entrada de la calle de mi casa había una bomba de gasolina, antes era Isla, ahora es Shell. Pero en esa bomba, por ejemplo, yo sé que los carros pasaban y se paraban siempre a echar combustible y yo pensé, bueno, yo puedo llevar las gomitas, pararme donde se paran la gente que echan la gasolina y ofrecerle las gomitas a la gente que van pasando en los carros. Y efectivamente yo fui con las gomitas, se las estaba vendiendo, creo que era a 2 por 5 pesos y la gente la compraron mucho. Y ese día yo pude hacer, bueno, creo que entre 30 o 60 pesos. Y cuando llegué a mi casa, mi mamá estaba muy contenta porque en ese momento, como le digo, no teníamos mucho dinero y ese dinero nos sirvió bastante. Entonces, de esa manera, pude seguir todos los otros días vendiéndolas hasta que se acabaron. Esa fue mi primera experiencia con el emprendimiento y como fue una experiencia buena y vi que tenía un ojo para los negocios, estuve siempre pendiente a cualquier otra oportunidad que pudiera aparecer. Más adelante, entonces, cuando yo tenía ya como 10 años, si mal no recuerdo, un señor vino con un peso de pesar. Él iba calle por calle, voceando peso a peso, y básicamente pesaba a las personas pagándole un peso por subirse encima de un peso de pesar y decirle cuánto pesaban. En ese tiempo que nosotros estuvimos allá, se pesaron como 10 personas. La gente de mi casa, que éramos como 4 o 5, y también algunas personas del barrio que lo vieron cuando uno se pesó. Entonces yo pensé, oye, pero eso podría ser un buen negocio. El mismo señor incluso dijo que él tenía otro, que ese pensaba venderlo, y que lo iba a vender en 100 pesos. Entonces yo inmediatamente se lo pedí prestado a un hermano mío y le compré ese peso. Y luego con ese peso yo salía por las calles a hacer lo mismo. Yo vi que era un negocio sencillo, básicamente tenías que caminar y luego ponerlo ahí para que la gente se pesara y ya con eso podía producir dinero. Y para mí eso era excelente. Con ese peso yo duré aproximadamente un año haciendo ese negocio. Y luego cuando el peso se dañó, podía comprar otro, pero en ese momento estaba muy caro y ya se habían hecho famosas las máquinas de que tú le ponías, creo que cuando eso eran 5 pesos, luego subieron a 10, luego a 15, creo que ahora están como a 25. Las máquinas de donde tú te pesas y además te daban la altura. Y la gente con el tiempo comenzó a adoptar eso ya como la rutina diaria. Entonces yo pasé al siguiente negocio, que eran las limpiabotas. En ese tiempo todavía era muy común ver un limpiabotas en la calle y yo quería armar una. Recuerdo que tardé mucho para convencer a mi papá de que me construyera una. Buscamos cajas de arenque de las que habían en los colmados, la limpiamos, la secamos y luego armamos una limpiabota y la pintamos y yo pude comenzar a salir a limpiar zapatos, que ese fue mi tercer emprendimiento con el cual yo conseguí mucho dinero. Yo recuerdo que todos los días yo salía y limpiaba zapatos por ahí y conseguía buen dinero y llevaba a mi casa y siempre tenía dinero para tener en la escuela y para también dejar algo en mi casa. Y para mí esos años fueron maravillosos porque yo siempre tenía dinero, siempre estaba ayudando y al mismo tiempo yo podía caminar y andar mucho por la calle, que era algo que de por sí me gustaba. Yo podía conocer las zonas y conocer lugares nuevos siempre. En ese tiempo, como por supuesto yo estaba en la escuela, solamente podía salir por un par de horas, ya que el resto del tiempo tenía que estar en la escuela y aparte tenía que dedicarle a estudiar, obviamente. Pero llegó un tiempo que yo solamente lo dejé a salir los fines de semana. E incluso hubo un tiempo en el que solamente salía una vez a la semana y ya con eso tenía suficiente dinero para la semana. Pero como todos los negocios, eventualmente llegó a su fin. Mi siguiente método de emprendimiento vino a través de diferentes circunstancias. En el colegio en el que yo estaba había un centro de computadoras, básicamente donde le enseñaban a los niños las cosas básicas, pero ellos no tenían un técnico. Entonces inmediatamente una computadora se dañaba, básicamente la guardaban, la arrumbaban en un cuarto y la dejaban ahí hasta que en un futuro pudieran repararla. A medida que podían iban comprando más computadoras, pero llegó un punto de que el cuarto estaba lleno de computadoras viejas y dañadas. Durante el recreo yo subí a ese cuarto y me di cuenta de que muchas de las piezas de computadoras estaban básicamente como un rompecabezas. La mayoría de las piezas encajaban en un solo sitio, tanto los conectores como las piezas físicas como los board, teclado, mouse,
el disco duro, la memoria RAM, todas las piezas encajaban en un solo lugar. Entonces yo vi que algunas no prendían, otras tenían algo que no le funcionaba y empecé a cambiar piezas de las que estaban dañadas y dejando solamente las dañadas en un lugar y solamente las buenas en otras. Y con eso pude reparar varias computadoras. Eso a ellos les gustó bastante porque básicamente tenían un técnico de gratis. Y de esa manera varias de las computadoras que ellos tenían allá volvían a funcionar nuevamente y la podían volver a ingresar al departamento regular de computadoras. En ese mismo año, un amigo mío, que de hecho era hijo de un funcionario, le iban a comprar una computadora nueva y él me ofreció la computadora vieja que él tenía en su casa. Y aunque le faltaban un par de piezas, precisamente yo pude, con las piezas que tenía del otro lugar, ponerla a funcionar correctamente y tener una computadora nueva. De esta manera yo pude aprender cómo reinstalar el software de una computadora y cómo instalar programas. Y con los conocimientos que yo tenía del hardware, más los conocimientos que yo tenía del software, más luego informaciones básicas que encontré en ciertas revistas y ciertas personas que me enseñaron también cómo hacerlo, básicamente yo aprendí a reparar computadoras y de esa manera pude aprender a ganar dinero reparando computadoras de otras personas. En esos años el gobierno tiró una ley nueva también que permitía que las computadoras se pudieran traer sin pagar impuestos, lo que hizo un boom con el uso de la computadora. Ya no solamente las instituciones como colegios o la gente de clase alta podían comprarla, sino que también cualquier persona que pudiera juntar algo de dinero podía comprar una computadora para su casa. Y la mayoría de los padres querían que los hijos aprendieran, así que empezaron a comprar computadoras en gran escala. Pero de la misma manera no todo el mundo sabía cómo repararlas y cuando tenían problemas la gente me llamaba a mí. Yo iba y las reparaba por un precio mucho menor de lo que le cobrarían en cualquier lugar y la gente siempre estaba contenta porque obtenía una reparación buena y barata. Mucha gente me sugirió que me dedicara a eso a tiempo completo, básicamente que pusiera un local o que buscara un empleo en algún centro de reparación, pero aunque era un empleo que me gustaba bastante porque a mí me gustaba mucho la electrónica originalmente y luego me gustaron mucho las computadoras, era algo a lo que yo no quería realmente atarme en un lugar fijo, solamente quedarme trabajando y ya. Era algo que yo le veía mucho potencial a futuro, pero era algo que no era lo que iba a dedicarme 100%. Luego de eso, siempre que una persona quería comprar una computadora nueva o armar una computadora o sencillamente conseguir piezas, la gente me buscaba a mí. Y yo vi que también en esto tenía otra fuente nueva de ingresos. Yo podía comprar piezas de computadoras que pudieran estar a un buen precio y luego vendérselas a un precio que a la persona aún le saliera económico. Y de esa manera durante muchos años conseguí mucho dinero con eso, al punto de que llegué a tener varias computadoras en mi casa y luego con eso creé otra forma nueva de emprendimiento. Cuando comencé mi trabajo en el supermercado y estaba también en el curso de inglés y estaba también en la universidad, llegó un punto en que yo no podía ya dedicarle tiempo a reparar computadoras de personas y lo que hice fue, con las computadoras que yo tenía en la casa, armé básicamente un centro de computadora donde los niños podían ir a usar la computadora y también a jugar los juegos que habían para computadora en ese momento. Llegó un punto en el que ese mismo negocio también, aunque me producía algo, no me dejaba lo suficiente y no podía dedicarle suficiente tiempo, tuve que poner un amigo mío a atenderlo. Y a mi madre, por ejemplo, ella se quejaba mucho de la bulla que hacían los muchachos y llegó un punto de que ya, si no era suficientemente rentable y no podía dedicarle el tiempo suficiente, decidí retirar ese negocio también. Mientras estuve trabajando en el centro comercial, yo vi un lugar que era una oficialía donde la gente sacaba documentos, a veces actas de nacimiento y ese tipo de cosas, y por lo general necesitaba sacar una foto 2x2, pero no había ningún centro para tomarse la foto cercana al lugar. Entonces, en mi casa había un equipo de tomar fotografía y una impresora que ya que un tío de nosotros precisamente había quitado un negocio y se lo vendió barato a mamá, pero allá no había muchos clientes. Entonces yo pensé, bueno, una vez yo dejé este trabajo, yo puedo ir a ese lugar y dar un precio económico y podría conseguir dinero con eso. En el momento cuando yo puse ese negocio, como no tenía suficiente dinero para mantener el negocio corriendo durante los siguientes 3 meses, básicamente al mes tuve que quitarlo, pero era una buena idea. Incluso una buena idea, si no tiene una buena base económica, puede hacer que un negocio se caiga. Entonces, aunque ese fue un emprendimiento que yo tuve y fue un negocio fallido, al mismo tiempo me enseñó mucho sobre esa parte de los negocios. Una vez yo estuve ya en la segunda empresa de Hospitel, en la cual estaba ganando bien y aparte de, conocí a muchas personas que ganaban bien igual que yo vi que las cosas que yo compraba para mí, también otras personas las estaban necesitando y las querían. Y en esto también había otra fuente de ingresos. Yo comencé a comprar de esas mismas cosas que yo compraba para mí, para otras personas. Yo conocía mucho de computadoras, conocía de especificaciones y de ciertos artículos y podía ganarle una mínima cosa a cada artículo. Si vendía lo suficiente, podía ganar suficiente dinero. Esto, sumado a la adquisición de mi primera tarjeta de crédito, me permitió invertir más dinero y comprar más cosas. Llegó un punto de que inmediatamente yo cobraba mi sueldo, se lo pagaba la tarjeta de crédito, porque ya lo había utilizado la tarjeta completa en comprar artículos que otras personas me pedían, algunos para pagarlo en 1 mes, 2 meses, pero como estábamos allá, la mayoría fijo, y podían seguirlo pagando de manera continua, yo seguía produciendo dinero con ese negocio. Y este es uno de los negocios con los que me he seguido manteniendo, incluso hasta la actualidad. Aunque
Sigo trabajando de vez en cuando en empresas de tecnología. Por lo general, una vez salgo, me quedo con el dinero que tengo disponible, comprando y vendiendo artículos, de manera de que las personas obtienen artículos a un precio más económico y yo sencillamente obtengo una ganancia en el proceso. Los conocimientos que yo fui adquiriendo a través de los años me han permitido desarrollar nuevas formas de negocio y es por esto que en el siguiente video estaremos hablando de la educación. Por el momento esto es todo, pasen muy buenas tardes, me despido.